Bienvenida, soy Cari de Nieta Desastre y en este video vamos a tejer juntas paso a paso este cuellito. Es el cuello número 5 que tejemos juntas, siempre siguiendo la misma idea. Vamos a trabajar diferentes bloques de tramas, siempre 3 tramas diferentes. En este caso tenemos la trama número 1, la trama número 2 y la trama número 3. Vamos a tejer de manera tubular, es decir, que vamos a tejer en circular, vamos a montar una cierta cantidad de puntos, cerrar uniendo la última cadena a la primera y vamos a empezar a trabajar de manera circular para formar un tubo. Con este tubo, que va a alcanzar unos 38 centímetros, lo vamos a doblar por la mitad y vamos a unir los extremos. Y de esta manera vamos a tener un cuellito con 3 tramas diferentes que vamos a poder ir girando para que se vea distinto el derecho y poder usarlo de diferentes maneras. El año pasado, tengo acá a mano el que tejimos juntas, este es uno de los cuellitos que tejimos. Si nosotras vamos girando, se va viendo en el frente una trama diferente. Es un cuellito doble, es súper abrigado, así que lo primero que vamos a tener que hacer para tejer este cuello es tomarnos una medida. La medida que necesitamos es la del contorno de nuestra cabeza. En mi caso es de unos 54 centímetros y lo que hice fue agregarle 10 centímetros de holgura positiva. Es decir, que en total voy a tejer una cadena inicial de 64 centímetros. Ustedes se miden el contorno de su cabeza y a esa medida le agregan entre 8 y 10 centímetros porque no solo necesitamos que nos pase por la cabeza, sino que van a ver que es bastante grueso al tejerse doble, entonces necesitamos algunos centímetros más para que no nos quede tan ajustado a nuestro cuello. Una vez que tenemos esa medida, lo que vamos a hacer es empezar a tejer la cantidad de cadenas hasta llegar a esa cantidad de centímetros. Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con unos puntos que tienen una condición y que es ser múltiplo de 4. Con lo cual vamos a tener que buscar un número de cadenas de inicio que sea múltiplo de 4. En mi caso, si les sirve de referencia, trabajé con 72 puntos. No se guíen solamente por esto porque depende mucho de la tensión de ustedes al tejer, así que hagan una cadena inicial hasta llegar a la cantidad de centímetros que ustedes necesitan. Una vez que tenemos esa cantidad de centímetros en las cadenas de inicio, vamos a arrancar a tejer las diferentes tramas. Yo lo hice de un largo de 38 centímetros, pueden hacerlo entre 35 y 40 para que cuando lo doblen se puedan ver diferentes tramas. Vamos a trabajar la primera trama unos 13 centímetros, la segunda unos 13 centímetros y la tercera unos 12 centímetros. Y de esta manera vamos a llegar al largo total. Vamos a arrancar entonces, yo acá monté una cantidad de cadenas múltiplo de 4 para empezar a tejer con ustedes. El primer consejo que les voy a dar es que esta cadenita de inicio la hagan con una aguja un poquito más grande de la que van a usar para tejer. Yo estoy trabajando con un hilado bastante grueso, en este caso trabajé también con un semigrueso, pero es un poquito más finito, y trabajé con una aguja 5,5, 72 puntos para arrancar. En este caso es un hilado un poquito más gruesito, yo voy a tejer pocos puntos porque es solamente para indicarles cómo es el paso a paso, pero tengan en cuenta de tejer la cantidad de cadenas para cubrir la medida que ustedes necesitan. Una vez que llegan a la cantidad de cadenitas con una aguja más grande de la que van a usar, quitamos la aguja y la cambiamos. Yo en este caso voy a trabajar con una 6,5. Nos aseguramos entonces de tener una cantidad de cadenas de base que sea múltiplo de 4 y lo que vamos a hacer es unir el último punto al primero para cerrar el círculo. Vamos a picar entonces en el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera ya tenemos cerrado nuestro círculo inicial para empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es una vuelta inicial para no empezar a tejer directamente la trama sobre las cadenitas de base. Y lo que vamos a hacer es una vuelta de punto bajo. Vamos a hacer una cadena para subir que cuenta como un punto bajo y a partir del siguiente punto voy a empezar a tejer un punto bajo en cada una de las cadenitas de base.
Vamos a tejer punto bajo hasta llegar al final. Yo en esta primera vuelta suelo contar los puntos para asegurarme de que estoy trabajando con una cantidad de puntos que sea múltiplo de 4. Lo que pueden hacer es contar de 4 en 4. Yo lo que hago es contar 1, 2, 3, 4 y vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 4 y de esta manera lo hago hasta llegar al final. Cuando llegue al final, el último punto tiene que ser 4. Así que tejemos esta primera vuelta y arrancamos con la trama número 1. Una vez que completamos toda la vuelta, vamos a cerrar en el primer punto que realizamos y vamos a arrancar ahora sí a tejer la trama número 1. Para tejer esta trama vamos a arrancar haciendo 2 cadenas. Estas 2 cadenas cuentan como una vareta. Vamos a dejar el siguiente punto de base sin tejer y en el siguiente vamos a hacer una vareta, una cadena y una vareta. Vamos a llamar a este punto punto B. Se forma una B, trabajamos siempre en el mismo punto, hacemos vareta, cadena y vareta. Vamos a dejar el siguiente punto sin tejer y vamos a pasar al siguiente en donde vamos a hacer una vareta. Dejamos el siguiente punto sin tejer y en el siguiente hacemos una B. Una vareta, una cadena y una vareta en el mismo punto. Y vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta llegar al final. Dejamos un punto sin tejer, hacemos una vareta, dejamos un punto sin tejer, tejemos una vareta, una cadena y una vareta. Y repetimos hasta llegar al final. Una vez que llegamos al final, tenemos que terminar la vuelta con un punto en B y vamos a cerrar haciendo un punto deslizado con las 2 cadenitas que hicimos de altura. Cerramos la vuelta y tenemos entonces la vuelta número 2 terminada. Sería la vuelta número 2, es la vuelta número 1 de la trama que vamos a trabajar. Vamos a repetir esta vuelta con algunas variaciones. Vamos a hacer una cadena de altura y vamos a tejer sobre las 2 cadenitas que hicimos en la vuelta anterior una vareta en relieve por delante. Así que tomo la lazada, me voy a las 2 cadenitas que tengo, paso mi aguja antes y salgo después. Me tienen que quedar las 2 cadenitas por sobre la aguja. Traigo el hilo hacia adelante y hago una vareta. De esta manera hice una vareta en relieve por delante sobre la vareta inicial de la vuelta anterior, que era 2 cadenitas. Me voy a ir al siguiente punto, tengo el punto B, en el espacio de cadena voy a hacer una B también. Voy a picar, voy a hacer una vareta, una cadena y una vareta. Es decir, que tejo el mismo punto, pero lo hago sobre el espacio de cadena de la vuelta anterior. Me voy a ir al siguiente punto, que es la vareta que tengo de la vuelta anterior, y voy a hacer una vareta en relieve por delante, de la misma manera que lo hice en el primer punto. El siguiente punto que tengo es una B, voy a trabajar en el espacio de cadena haciendo una B. Una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. Y voy a repetir hasta completar toda la vuelta. Donde tengo solamente una vareta, voy a hacer una vareta en relieve por delante. Donde tengo el punto B sobre el espacio de cadena, voy a hacer una vareta, una cadena y una vareta. Y voy a repetir hasta completar toda la vuelta. Una vez entonces que completo toda la vuelta, voy a ubicar la primera vareta en relieve que realicé y sobre esa vareta voy a cerrar haciendo un punto deslizado. Y lo que voy a hacer es repetir esta última vuelta hasta alcanzar los 13 centímetros. Arrancamos haciendo una cadena de altura, buscamos la vareta en relieve de la vuelta anterior, tomo la lazada y hago una vareta en relieve sobre esa vareta.
Me paso al siguiente punto, que es una B, y en el espacio de cadena voy a hacer vareta, cadena y vareta. Y voy a repetir hasta completar la vuelta. Donde tengo vareta, hago una vareta en relieve por delante. Donde tengo una B, hago una vareta, una cadena y una vareta. Voy a continuar entonces tejiendo hasta alcanzar unos 12-13 centímetros para pasar a la trama número 2. Una vez entonces que alcanzamos esos 12-13 centímetros, vamos a cerrar con punto deslizado como veníamos haciendo. Y antes de pasar a la trama número 2, vamos a hacer una vuelta de separación de una trama de la siguiente, haciendo simplemente una vuelta de punto deslizado tomando la hebra de atrás. Para eso vamos a tener que girar. Yo cerré con punto deslizado y no hago una cadenita, simplemente giro el tejido. Voy a dejar ese primero que tengo, esa primera espiguita que tengo sin tejer y me voy a ir a la siguiente. Voy a tomar solamente la hebra de atrás y voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer esto en cada uno de los puntos de base. Para tomar solamente la hebra de atrás tenemos que picar en el medio de la espiguita que se forma. Tengo el punto, hebra delantera, hebra de atrás. Si yo quiero trabajar solamente la de atrás, pico en el centro. Paso mi aguja, tomo solamente la hebra de atrás y hago un punto deslizado. Si tejen el punto deslizado muy apretado, les sugiero pasarse para hacer esta vuelta a una aguja un número más grande para que no se les achique el ancho del tejido. Continuamos entonces tejiendo punto deslizado, tomando solamente la hebra de atrás en cada uno de los puntos hasta completar toda la vuelta. Una vez entonces que completamos la vuelta, vamos a ir al primer punto que realizamos. Paso yo por las dos hebras del punto y hago el último punto deslizado para cerrar la vuelta. Voy a girar el tejido para empezar a trabajar la trama número 2 del derecho del tejido. Hago lo mismo, en este caso no hago una cadenita de altura, simplemente giro el tejido, me voy al primer punto que tengo disponible y voy a hacer un punto bajo. Y en esta vuelta número 1 de la trama número 2 voy a hacer un punto bajo tomando solamente la hebra de atrás en cada uno de los puntos hasta completar toda la vuelta. Una vez que llegamos al final, es muy importante verificar que tenemos la misma cantidad de puntos con la que arrancamos, porque vamos a necesitar siempre un múltiplo de 4. Una vez que completamos la vuelta, cerramos con punto deslizado en el primer punto y vamos a pasar a la vuelta número 2. Vamos a hacer 2 cadenas de altura que cuentan como una vareta, igual que lo hicimos en el anterior, y vamos a trabajar una vareta en cada uno de los puntos hasta llegar al final de la vuelta. Una vez entonces que completamos esta vuelta de vareta, vamos a cerrar en las cadenitas de altura con un punto deslizado para pasar a la vuelta siguiente. En la vuelta siguiente es donde vamos a hacer estos cruces con varetas dobles para formar estos rombos. Vamos a arrancar entonces a realizar estos rombos. Lo primero que vamos a tener que hacer es ubicar el primer punto bajo que realizamos en la vuelta inicial de esta segunda trama. Vamos a hacer una cadena que cuenta como punto bajo y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Y ahora vamos a trabajar con varetas dobles, 2 varetas dobles que cierran juntas y vamos a tener que trabajar sobre ese primer punto bajo. Vamos a hacer 2 lazadas en nuestra aguja. Vamos a ubicar ese primer punto que trabajamos y vamos a hacer la vareta en relieve por delante. Para hacer esta vareta en relieve por delante no hace falta picar sobre el punto bajo, sino sobre las cadenitas.
Vamos a ubicar el huequito y vamos a envolver ese punto bajo inicial. Una vez que pasé mi aguja, voy a traer el hilado hacia adelante y voy a hacer una, cierro dos juntas, dos, cierro dos juntas. Y antes de cerrarla por completo, voy a hacer otra vareta doble en relieve por delante. Así que voy a hacer dos lazadas en mi aguja. Voy a contar desde el punto bajo que tejí, voy a contar 3. 1, 2, 3 puntos bajos y en el cuarto voy a hacer la vareta doble en relieve por delante. Paso mi aguja, traigo, cierro dos juntas, cierro dos juntas y ahora que me quedan 3 hebras en mi aguja, cierro las 3 juntas. La primera vuelta puede ser un poco difícil de ubicar ese punto bajo y hacer la vareta doble en relieve. A partir de la siguiente van a ver que nos van a servir como guía y no vamos a tener que andar buscando el punto que necesitamos. Una vez entonces que hicimos esto, vamos a ir hacia atrás, vamos a dejar el punto que nos tocaría tejer, que es estas varetas en relieve por delante, lo dejamos sin tejer y nos vamos al siguiente y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo y en el siguiente hacemos otro punto bajo. Hicimos 3 puntos bajos y ahora vamos a volver a trabajar la vareta doble en relieve por delante. Hacemos 2 lazadas en nuestra aguja y acá muy fácil vamos a ubicar el punto donde hicimos la vareta en relieve anterior y sobre ese punto pasamos y hacemos la vareta doble en relieve por delante. Cierro dos juntas, cierro dos juntas. Me quedan 2 hebras en la aguja. Antes de cerrarla voy a hacer 2 lazadas en mi aguja. Voy a ir a este punto que es en el que trabajé y voy a contar 3 puntos. Tengo 1, 2, 3. En el siguiente voy a hacer la vareta doble en relieve por delante. Paso entonces mi aguja, traigo el hilo hacia adelante, cierro 2. Cierro 2, me quedan 3 hebras en la aguja, ahora sí las cierro todas juntas. Voy a ubicar por detrás el punto que corresponde a estas varetas en relieve y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y vamos a repetir, son 3 puntos bajos. Y me toca las 2 varetas en relieve por delante. Hago 2 lazadas en mi aguja, voy a ubicar el último punto bajo donde tejí y en ese mismo punto voy a hacer la vareta doble en relieve por delante. La voy a hacer hasta que me queden 2 hebras en la aguja que no voy a cerrar. Voy a hacer 2 lazadas, voy a contar 3 puntos bajos desde el que tomé para hacer la vareta doble. 1, 2, 3, en el siguiente es donde voy a picar. Voy a empezar a cerrar, cierro 2 y cuando me quedan 3 hebras en la aguja, cierro las 3 juntas. Voy a mirar por detrás el punto que me corresponde a estas varetas en relieve, la voy a dejar sin tejer y en el siguiente voy a empezar a hacer 3 puntos bajos. Y voy a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Hago 2 lazadas para hacer una vareta doble, la voy a hacer en relieve por delante, voy a ubicar donde hice la última y en ese mismo punto voy a picar. Voy a pasar mi aguja para que el punto bajo me quede por delante. Y voy a cerrar día 2 hasta que me queden 2 hebras en la aguja. Voy a tomar 2 lazadas. Desde este punto que tejí voy a contar 1, 2, 3 puntos bajos. En el siguiente paso mi aguja, salgo, traigo el hilo hacia adelante, cierro 2 hebras, me quedan 3 hebras en la aguja y las voy a cerrar juntas. Y continúo de esta manera hasta completar toda la vuelta. Cuando estamos llegando al final de la vuelta, hago los últimos 3 puntos bajos, hago 2 lazadas y voy a picar en donde hice el último.
cierro 2 veces, me quedan 2 hebras pendientes en la aguja. Voy a hacer 2 lazadas en mi aguja y el siguiente me va a coincidir con el primero que realicé. Sobre ese mismo punto paso mi aguja y voy a hacer la vareta doble en relieve por delante. Cuando me quedan 3 hebras en la aguja, las cierro juntas. Voy a contar que el punto que corresponde lo voy a dejar sin tejer y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Habíamos arrancado con una cadena y un punto bajo, son siempre 3 puntos bajos lo que tenemos que tejer, así que nos quedaba un punto bajo pendiente. Tejemos ese punto bajo y ya podemos cerrar donde arrancamos la vuelta. Terminamos entonces la vuelta, es la más difícil pero es la más importante porque nos va a empezar a marcar dónde tenemos que picar para hacer los rombos. Una vez que hicimos esto vamos a hacer 2 cadenas de altura, cuenta como una vareta y vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos hasta llegar al final de la vuelta. En la siguiente continuamos con los rombos. Una vez entonces que completamos toda la vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a repetir la vuelta de punto bajo. Vamos a arrancar con una cadenita, cuenta como primer punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Y en el siguiente punto tenemos que hacer las varetas dobles en relieve por delante. Tenemos que ubicar que en este punto que está en el medio nos tiene que coincidir con el piquito que tiene abajo para que ahora cuando formemos el rombo nos queden bien alineados. Entonces, vamos a hacer 2 lazadas. Me voy a ir a donde tengo ya realizado las varetas en relieve por delante. Lo que voy a hacer es no picar sobre la vuelta de punto bajo, sino que voy a pasar por estas 2 varetas en relieve por delante. Y de esta manera voy a hacer la primera de las 2 varetas en relieve por delante que cierran juntas. Son varetas dobles. Me quedan 2 hebras en la aguja, voy a hacer 2 lazadas y me voy a ir al siguiente que tengo las 2 varetas que cierran juntas, 2 varetas dobles. Voy a pasar mi aguja por las 2, traigo el hilo hacia adelante, cierro 2, cierro 2. Me quedan 3 hebras en la aguja y las cierro juntas. Voy a mirar hacia atrás, tengo este punto que trabajé, este queda sin trabajar porque corresponde a las 2 varetas que acabo de realizar. En el siguiente voy a hacer el primero de los 3 puntos bajos. Hago 1, 2 y 3. Y ahora voy a repetir, voy a hacer 2 lazadas, me voy a ir a donde se unen las varetas, que es donde trabajé la última de recién. Voy a pasar mi aguja, voy a traer el hilado hacia adelante, voy a cerrar 2 hebras juntas, 2 hebras juntas y cuando me quedan 2 hebras en la aguja voy a hacer la otra vareta doble. Hago 2 lazadas, me voy al siguiente espacio donde tengo las 2 varetas dobles que cierran juntas, paso mi aguja, traigo el hilo hacia adelante, cierro 2, cierro 2, me quedan 3 hebras en la aguja, las cierro todas juntas. Miro hacia atrás, el punto que trabajé es este queda sin tejer, me voy al siguiente. Y voy a hacer 3 puntos bajos. Y voy a repetir, hago 2 lazadas, me voy a la última que realicé, cierro 2, me queda pendiente en la aguja, hago 2 lazadas, me voy al siguiente, traigo el hilo hacia adelante, cierro 2 y cuando me quedan 3 hebras en la aguja, cierro las 3 juntas. Voy hacia atrás, dejo un punto sin tejer, a partir del siguiente arranco con 3 puntos bajos. Y voy a repetir esto hasta llegar al final.
Y vamos a repetir estas 2 vueltas. Vamos a cerrar con punto deslizado, vamos a hacer 2 cadenas de altura y vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos hasta completar toda la vuelta. Una vez que completamos la vuelta de vareta, cerramos con punto deslizado y repetimos. Hacemos una cadena, cuenta como el primer punto bajo, un punto bajo en el siguiente punto y empezamos a trabajar las varetas dobles en relieve por delante. Lo bueno de trabajar siempre en el mismo sentido, en vez de cerrar y girar nuestro proyecto, es que el inicio de vuelta siempre se nos va girando. Si buscamos el inicio, arrancamos por acá donde tengo el hilito de inicio y van a ver que se nos va corriendo el cierre de vuelta, pero se va corriendo de manera tal que nos permite repetir siempre la misma vuelta. Arrancamos con una cadena, cuenta como primer punto bajo, un punto bajo en el siguiente punto y pasamos directamente a las varetas dobles en relieve por delante. Hacemos 2 lazadas en nuestra aguja, buscamos la anterior, pasamos nuestra aguja, cerramos 2 veces de a 2 lazadas y nos quedan 2 lazadas en nuestra aguja. Hacemos 2 lazadas, nos vamos a la siguiente, cerramos de a 2 y cuando nos queden 3 en la aguja cerramos todas juntas. Y repetimos esta vuelta, son siempre 2 vueltas, una de vareta, una de 3 puntos bajos y las varetas dobles en relieve por delante, excepto al inicio, que hacemos una cadena que cuenta como punto bajo y un punto bajo y cuando terminamos la vuelta completamos ese último punto bajo que nos falta. Y de esta manera vamos a tejer hasta alcanzar los 13 centímetros. Una vez entonces que llegamos a la cantidad de centímetros que necesitamos, vamos a cerrar con punto deslizado, vamos a girar y vamos a hacer la trama de separación, que es solamente una vuelta de punto deslizado tomando solamente la hebra de atrás, igual que lo hicimos con la trama anterior. Si necesitan pasarse a una aguja más grande para que esta parte no les quede muy ajustada, se pueden pasar tranquilamente 1 o 2 números más grandes. Lo importante es que esta vuelta de punto deslizado no les cierre mucho el tejido. Continuamos entonces tejiendo punto deslizado tomando la hebra de atrás hasta completar toda la vuelta. Una vez entonces que completamos la vuelta, cerramos haciendo un punto deslizado en el primer punto y giramos nuestro proyecto. Vamos a arrancar ahora sí con la trama número 3. De la misma manera que vengo haciendo, no voy a hacer ninguna cadena acá para arrancar, simplemente voy a mirar hacia atrás y en el primer punto disponible, tomando solamente la hebra de atrás, paso mi aguja y voy a hacer el primer punto bajo. Al igual que en las tramas anteriores, la vuelta número 1 de la trama número 3 es de punto bajo tomando solamente la hebra de atrás. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos hasta completar toda la vuelta. Pueden aprovechar en esta vuelta para asegurarse de que tienen la cantidad de puntos que es múltiplo de 4. En realidad para la trama que nos falta no hace falta que sea múltiplo de 4, pero sí hace falta que sea una cantidad de puntos par y es importante mantener la cantidad de puntos con la que iniciamos a trabajar este proyecto. Así que aprovechamos para contar. En el caso de que les falte o les sobre un punto, pueden hacer un aumento o una disminución. El tema es que no nos estén faltando 4 o 5 puntos para que no se nos achique o se nos abra nuestro proyecto. Una vez que completamos la vuelta de punto bajo, vamos a cerrar haciendo un punto deslizado. Y vamos a hacer una cadena de altura que cuenta como una media vareta y otra cadena que cuenta como cadena, es un punto. Así que hacemos 2 cadenitas que equivalen a una media vareta y una cadena. Vamos a dejar el siguiente punto sin tejer y en el siguiente vamos a hacer una media vareta. Vamos a hacer una cadena, el siguiente punto lo dejamos sin tejer. En el siguiente hacemos una media vareta y vamos a tejer esto hasta completar toda la vuelta.
una media vareta, una cadena, dejamos un punto de base sin tejer, hasta completar toda la vuelta. Una vez entonces que completamos esta vuelta de media vareta y cadena, vamos a cerrar en la cadenita de altura que hicimos para arrancar esta vuelta. Vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a tejer la trama que tiene esta trama número 3 que se teje en espiral. Es decir que a partir de ahora no vamos a cerrar la vuelta, vamos a ir tejiendo sin cerrar la vuelta hasta alcanzar el largo que necesitamos, que son los centímetros que nos faltan para llegar hasta entre 35 y 40 centímetros. En mi caso yo lo hice de 38 centímetros, así que tejí esta trama hasta alcanzar esa medida. Vamos a arrancar con la trama, vamos a hacer una trama que tiene 3 lazadas. Hacemos la primera lazada y nos vamos al espacio de cadena de la vuelta anterior. Pasamos nuestra aguja, traemos el hilo hacia adelante. Vuelvo a tomar lazada y me voy a ir al punto bajo que dejamos sin tejer en la vuelta anterior. Y tengo que picar en este punto. Acá guarda de no picar en este punto e irse hacia atrás. Tenemos que picar en este punto y pasar por el espacio que nos queda debajo de la cadena de la vuelta anterior. Tomamos este punto, traemos hacia adelante y tiramos para que nos quede más o menos a la misma altura. Y tomo la última lazada y me voy al siguiente espacio de cadena. Traigo el hilo hacia adelante, tengo que tener 7 hebras en mi aguja. Voy a tomar una lazada y voy a cerrar todas juntas. Voy a hacer una cadena y voy a repetir. Voy a arrancar en el espacio de cadena donde tejí la última lazada del punto anterior. Tomo una lazada en este espacio de cadena, paso mi aguja, traigo el hilo hacia adelante, tiro hacia arriba para que me quede con un poquito de altura. Vuelvo a tomar lazada, me voy al punto bajo de la vuelta anterior, paso la aguja por ese punto, traigo el hilo hacia adelante y tiro un poquito para que tenga altura. Tomo la última lazada y me voy al siguiente espacio de cadena. Traigo el hilo hacia adelante, tengo 7 hebras en mi aguja, tomo una lazada y cierro todas juntas. Hago una cadena y voy a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Son 3 lazadas, 1 en el espacio de cadena que tejí en el último punto, el siguiente en el punto bajo que dejé sin tejer en la vuelta anterior y en el siguiente espacio de cadena. Una vez que hice esas 3 lazadas, cierro todas las hebras juntas y hago una cadena. Repetimos entonces hasta completar toda la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, la última lazada la tenemos que hacer en el espacio que nos queda entre la cadenita de inicio que realizamos y el primer punto. En ese espacio hacemos la tercera lazada y cerramos todas las hebras juntas. Hacemos una cadena y acá lo que vamos a hacer es no cerrar la vuelta y continuar tejiendo en espiral. Vamos a tomar una lazada y vamos a picar en el mismo espacio donde acabamos de picar. Traemos el hilo hacia adelante, voy a tomar una lazada y ya no tengo el punto bajo de la vuelta anterior. Me voy a ir hacia atrás y voy a pasar mi aguja. Hago la lazada, tomo una lazada, me voy al siguiente espacio de cadena y cierro todas las hebras juntas. Para que se den una idea dónde van a tener que picar cuando van hacia atrás, es en este huequito que queda de la última lazada. Tomo una lazada, pico en el espacio de cadena donde hice la última lazada, tomo una lazada, me voy hacia abajo. Como no tengo punto bajo, acá me queda un huequito que es de la última lazada que realicé. En ese hueco paso mi aguja y traigo el hilo hacia adelante. Tomo una lazada y pico en el siguiente espacio de cadena. Cierro todas las hebras juntas y hago una cadena.
y vamos a repetir. Siempre picamos primero en donde hicimos la última lazada. Pico en ese espacio, levanto. Segundo, en el espacio que me queda entre la última lazada y las dos lazadas que se hacen una arriba de la otra. Pero de la vuelta anterior, no voy hacia esta hebra. Tomo lazada, me voy al punto de abajo. Acá lo van a ver claramente. Tengo una lazada, dos lazadas, tres lazadas. Entre esta tercera lazada, por atrás me va a caer un huequito, paso mi aguja y levanto. Tomo una lazada, me voy al siguiente espacio de cadena. Cierro todas las hebras juntas y hago una cadena. Y de esta manera continúo tejiendo sin cerrar la vuelta hasta llegar a los centímetros que me faltan para completar el cuello. Puede ser un largo de entre 35 y 40 centímetros. Y de esta manera vamos a ir tejiendo hasta alcanzar el largo que necesitamos. Cuando llegamos al final no cerramos y seguimos siempre tejiendo. Siempre tenemos los espacios de cadena donde picar y siempre vamos a tener la hebrita de la vuelta anterior donde pasar nuestra aguja. Continuamos entonces hasta alcanzar el largo que nos falta. Una vez entonces que llegamos al largo que necesitamos, vamos a intentar de terminar de tejer más o menos a la altura de donde arrancamos. Se van a dar cuenta porque van a ver que hay como un desfasaje entre las hebras porque empezamos a tejer de manera circular. Una vez entonces que llegamos a esta parte, vamos a cerrar con punto deslizado en el espacio de cadena donde realizamos la última lazada. Cerramos, giramos nuestro tejido y vamos a hacer una vuelta final para poder hacer la unión de los extremos. Giro, primer punto lo dejo sin tejer, a partir del siguiente paso la aguja tomando solamente la hebra atrás y vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos. Recuerden que es importante que este punto no nos quede muy apretado, así que si necesitan usar una aguja más grande pueden pasarse tranquilamente. Y vamos a continuar tejiendo punto deslizado tomando la hebra atrás hasta completar toda la vuelta. Una vez que completamos la vuelta, vamos a cerrar haciendo un punto deslizado en el primer punto. Y vamos a tirar bastante de nuestra aguja para poder hacer la unión. Tenemos que cubrir todo el contorno de nuestro cuello. Así que vamos a tirar del hilo. Vamos a cortar. Y solo nos estaría faltando la unión. Nuestro cuello estaría terminado, nos tiene que quedar de entre 38 a 40 centímetros. Y lo que vamos a hacer ahora es doblarlo a la mitad. Vamos a doblar la parte de abajo, la vamos a pasar por adentro con el derecho del tejido. Vamos a hacer que pase un poquito más arriba la parte de abajo. Para poder hacer la unión, vamos a estirar bien. Y solo nos estaría quedando hacer la unión. La vamos a hacer con aguja lanera para que nos quede bien prolija, siempre el derecho del tejido. Vamos a tener en la parte de adelante la última vuelta de punto deslizado, en la otra parte las cadenitas de inicio. Lo primero que vamos a hacer es pasar por alguna de estas cadenitas de inicio. Tengan en cuenta de estirarlo bien para que no les quede torcido. Una vez que unimos, vamos a arrancar con la costura invisible. Vamos a ubicar el punto, en este caso el punto deslizado. Las dos cadenitas, vamos a tomar solamente la hebra de atrás, voy a pasar mi aguja desde arriba hacia abajo, voy a ubicar el siguiente punto y voy a pasar mi aguja desde abajo hacia arriba, solamente tomando la hebra de atrás. La idea es que la espiguita me quede hacia el frente.
paso mi aguja y voy a tirar del hilo. Me voy a ir al otro lado, voy a agarrar una cadenita de inicio y voy a salir por la siguiente. Voy de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la siguiente. Y voy a tirar del hilo. No ajusten mucho acá porque si ajustan esto va a quedar muy apretado. Me voy a ir al punto de donde salí. Si yo ubico acá la hebra, es esta que va acá que sale para el otro lado. Voy a entrar por ese mismo punto tomando solamente la hebra de atrás y voy a salir por el siguiente. Tiro del hilo sin ajustar demasiado, me voy al otro lado, paso por la misma cadenita de base por la que salí y salgo por la siguiente. Y voy a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Entro por un punto, salgo por el siguiente de un lado, entro por un punto, salgo por el siguiente del otro. Voy a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Una vez entonces que unimos todos los puntos, simplemente vamos a esconder la hebra que nos queda pasando por alguno de los puntos bajos. Y tiramos, cortamos y tendríamos nuestro cuello terminado. Ya podemos girarlo. Vamos a verlo en tamaño real porque este es muy chiquitito. En este caso, yo ya realicé la unión. Tengo mi cuello terminado y lo puedo ir girando para que cambie lo que se ve en el frente. Espero entonces que lo disfruten y cualquier duda que tengan me la dejan en comentarios.